Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el código genético. Para empezar, voy a decir qué es el código genético. Bueno, el código genético es el ordenamiento puntual de los nucleótidos en la secuencia que compone al ADN. También es un conjunto de reglas a partir de las cuales dichas secuencias traducidas por el ARN es una secuencia de aminoácidos para componer una proteína. Es decir, eh, que este código depende de la síntesis de proteína. La secuencia del código genético comprende combinaciones de 3 nucleótidos, cada una de estas llamada codón y encargada de sintetizar un aminoácido específico. Estos nucleótidos provienen de 4 tipos de bases nitrogenadas distintas. En el ADN está la adenina, timina, guanina y citosina. En el ARN está uracilo, guanina y citosina. La historia del código genético. Inicialmente vemos en esta imagen la participación de Nirenberg y Mattei, los cuales comprobaron que cada codón codificaba un aminoácido. Un codón pues es la secuencia de 3 nucleótidos de ADN o ARN, los cuales hacen esta codificación. Esto ya lo veremos más adelante. El código genético se descubrió en la década de 1960 con la participación de 4 científicos y básicamente fue al encontrar o con el descubrimiento del ADN, donde dio inicio al estudio genético de la síntesis de proteínas. Acá en la parte de abajo podemos ver los científicos que participaron en este descubrimiento. Ya en 1955, bueno, unos años anteriores, Severo Ochoa y Marian Grunberg, ellos demostraron o lograron realizar un aislamiento de la enzima polinucleótido fosforasa y demostraron que cualquier tipo de nucleótido de esta proteína construía un ARN mensajero compuesto de una misma base nitrogenada. Luego el ruso estadounidense George Gamow, él propuso el modelo del código genético formado por combinaciones de las bases nitrogenadas hoy conocidas. Entre esas está el uracilo, la citosina, la ademina y la guanina. Básicamente, con la combinación de estas bases nitrogenadas es que se codifica para que nos dé un aminoácido. Junto a esto o a este científico, Craig Brenner y otros científicos que apoyaban estos estudios demostraron que los codones están compuestos únicamente por 3 bases nitrogenadas. Ya en 1961 se obtuvo la primera evidencia de correspondencia entre un mismo codón y un aminoácido. Y por último, todos los involucrados o los científicos que participaron en el desciframiento del código genético fueron merecedores del Premio Nobel de Medicina, gracias a sus avances. El desciframiento del código genético fue llevado a cabo a partir del año 1961, esto con base a los estudios que desarrolló el científico Severo Ochoa en el año 1955, en donde por medio de una enzima catalizadora obtuvo un ARN formado por nucleótidos de uracilo, que llamó POLIU. Es allí donde comenzaría a llevar a cabo el descifrado posterior del código genético. Este consistió en el desarrollo experimental que llevó a cabo los científicos Nirenberg y Mattei en el año 1961, el cual se basó en la fabricación de cadenas de poliú. En primera medida, y como lo muestra la primera ilustración, realizaron la preparación de 20 tubos de ensayo en donde cada tubo contenía un extracto de Bacillus ecoli,
ribosomas, ATP, enzimas y uno de los 20 aminoácidos diferentes marcados. En la segunda ilustración, como nos muestran, introdujeron en cada tubo el ARN poliU. Siendo así, y por último, como lo muestra la tercera ilustración, descubren de esta forma que de los 20 tubos de ensayo, solo uno de ellos se sintetizó una proteína y esta tenía como aminoácido la fenilalanina, descubriendo por primera vez un elemento del código genético. Gracias a la investigación de los científicos en este año, también probaron introducir distintas proporciones de nucleótidos. Estos experimentos con mezclas contribuyeron a conocer qué nucleótidos hacían falta para cada aminoácido, aunque no cómo estaban distribuidos. Asimismo, en el año 1964, el científico Govin fue capaz de construir cadenas de polinucleótidos con secuencias de repetición que tenían un orden concreto. Gracias a estas herramientas desarrolladas por científicos de la época, pudieron saber qué aminoácidos resultaban de la traducción de estas secuencias en los ribosomas, siendo así el científico Govin el primer intérprete del código genético. Por último, el desciframiento del código genético daría como resultado la asignación de aminoácidos a los 64 tripletes, en donde más adelante le explicarán más detenidamente las características de estos. Es así que el código genético nos indica qué aminoácido corresponde a cada triplete o codón del ARN mensajero. Es decir, para tener claridad, se busca la primera letra de la secuencia en el círculo interno, como lo vemos ahí, la guanina, el uracilio, la adenina y la citosina. Luego de esto, nos desplazaríamos hacia afuera para identificar el aminoácido correspondiente. Por ejemplo, que esta cadena ordenada de guanina y uracilio producía una cadena de cisteínas y valinas, es decir, la combinación de U, G, U produciría cisteína y la combinación de G, U, G produce valinas. Finalmente se descifró todo el código genético de esta forma. Marco de lectura del código genético. La lectura del código genético se hace de 3 en 3 bases. Esto significa que en una molécula de ADN de doble hebra hay 6 posibles sentidos en los que puede abrirse marcos de lectura, 3 en dirección hacia adelante y 3 en reverso. Un marco abierto de lectura es la longitud del ADN o ARN, que se transcribe al ARN unido al ribosoma, a través del cual puede viajar añadiendo un aminoácido tras otro antes de que se encuentre con un codón que no codifica para ningún aminoácido. Características del código genético. Los codones. Los codones son una secuencia de 3 nucleótidos que están en una fila que codifica para un aminoácido específico. Sabemos que existen 64 tripletes distintos y 20 aminoácidos diferentes. El código genético degenerado se denomina así porque un aminoácido puede venir codificado por más de un codón. En la tabla del lado izquierdo podemos observar esto y un claro ejemplo es la glicina. El código genético no es solapado. Un nucleótido solamente pertenece a un único triplete. Quiere decir que no forma parte de otros tripletes, sino solamente de ese. En la imagen de la izquierda podemos observar las diferencias entre un código solapado y un código no solapado. El código solapado, que es el que está a la derecha, tiene restricciones en la secuencia de los aminoácidos. La lectura sin comas. Teniendo en cuenta que la lectura se hace de 3 en 3 bases, a partir de un punto se da inicio a la lectura sin interrupciones, es decir, sin comas. Esta es la secuencia normal, este es el ejemplo con una frase, de manera que si añadimos un nucleótido, que es lo que llamamos adición, entonces a partir de ese punto se altera el cuadro de lectura y se modifican todos los aminoácidos. Lo mismo sucede si hay una deleción, es decir, una pérdida
de un nucleótido. Se altera la secuencia y se modifican todos los aminoácidos. Si hay una adición y una deleción, se recupera el cuadro de lectura, se vuelve a restaurar. Mientras que si tenemos una adición o una deleción de 3 nucleótidos, se añade un aminoácido y la lectura sigue siendo la misma a partir de la última adición. El código genético es universal. El código genético es universal porque el mismo triplete codifica el mismo aminoácido en diferentes especies. Solamente hay una excepción y es en el código genético mitocondrial. La importancia del código genético. Cabe resaltar que el código genético juega un papel fundamental en la síntesis de proteínas, ya que se encarga de brindar ciertos patrones, ciertas reglas básicas para la síntesis de proteínas. Lo que hace este código genético es brindar unas instrucciones a las células encargadas de sintetizar proteínas para combinar compuestos del ADN, que son la adenina, timina, citosina y guanina. Eh, Estas células lo combinan formando palabras de 3 letras, las cuales especifican qué aminoácido se necesita en cada paso de la síntesis de proteína. Como tal, esta es la importancia del código genético. Pero la idea del código genético nos remite a una noción de ciertos patrones, ciertas reglas básicas que regulan el funcionamiento de todas las formas de vida. A pesar de las diferencias notorias de cada organismo, lo que hace este código genético es brindar las instrucciones, sintetizar las proteínas de una forma adecuada para que se dé la vida como tal de una forma efectiva. El código genético también posibilita la modificación genética del organismo para servir de mejor manera a las necesidades que tenga el humano. Eh, pues como tal ya fue todo sobre el código genético. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado y éxitos.